El pecado de la soberbia. Predicador Juan Estrada. Vamos a estar reflexionando sobre los versículos del 20 al 23 del libro de los Hechos, capítulo 12. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 20 al 23. Y le adelanto, hermano, el tema que estaremos tratando es sobre el pecado de la soberbia. ¿Sí? Le invito por favor a que tome su Biblia y me acompañe a leer ahí con su vista, ahí en su lugar, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 20 al 23. Dice la palabra de Dios. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escuchar una vez más tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos y nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude a discernir lo que tú quieres hablar el día de hoy. Te ruego, Padre, que no permitas que tu siervo diga algo que no sea de ti, Señor, que no provenga de ti. Y te damos la honra y la gloria a ti. Todo lo hacemos para ti, Señor, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús, oramos. Amén. Permítame introducirme a esta reflexión, hermanos, esta tarde, definiendo en términos muy generales lo que significa la soberbia. En cualquier diccionario que usted pueda tomar, ver este término, usted va a encontrar más o menos lo que le voy a decir, términos más, términos menos. Pero básicamente la soberbia lo definen como una actitud o un sentimiento de exceso de orgullo, ¿sí? Por el cual una persona se considera superior a los demás. Incluso puede menospreciar a alguien, a otra persona, y también tiene una característica muy particular, que normalmente una persona que está llena de arrogancia o de soberbia no reconoce sus errores, ¿sí? Y básicamente eso es lo que diría la teoría, lo que diría un diccionario, el que usted quiera, ¿sí? Pero es bien interesante, hermanos, que para la mayoría de las personas este pecado, sobre todo hablando de las personas que no tienen una relación con Dios, es básicamente una actitud sin la mayor repercusión. Es decir, meramente una actitud que en algún momento, dicen estas personas, todos lo hemos practicado. De hecho, pudiera ser hasta circunstancial. De alguna forma, no pasa nada. Al final de cuentas, pues es una actitud que no pasa, puede pasar incluso desapercibida. Y más que ahora en la actualidad, hermanos, que está tan de moda las redes sociales, ¿sí? Tal pareciera que esta característica de ser arrogante o soberbio, pudiéramos pensar que es hasta un requisito de los artistas, de las personas influyentes, de los políticos sobre todo. Es como si dijeran, tiene que tener esta característica para poder ser este personaje. Y incluso muchas de las personas, sobre todo que no conocen al Señor, alaban este tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque lo asocian con una actitud de empoderamiento. Sí, el ser arrogante, el ser soberbio, es parte de una personalidad. Y lo peor que puede suceder cuando una persona es demasiado arrogante para la gente del mundo, pues es básicamente caerle mal a la gente. Mientras esa persona no agreda ni física ni verbalmente a otra, no pasa nada. Simplemente caes mal y punto. ¿Sí? Pero déjeme le digo, hermano, que para nosotros, los que somos hijos de Dios, la soberbia no es solamente un problema de actitud, es algo bien serio, es algo tan serio y delicado, y la peligrosidad de este pecado, hermanos, es porque es bien sutil, ¿sí?
Pero es tan peligroso que este pecado tiene la capacidad de interrumpir la comunión que usted tiene con el Señor. No sé si lo había pensado. Y si no lo había pensado, déjeme recordar a modo de introducción algunos datos interesantes. Usted debe recordar que el primer pecado, ¿sí?, que se cometió desde la creación del universo no fue la desobediencia, sino fue la soberbia, ¿sí? Y este pecado fue cometido por nuestro enemigo, Lucifer, ¿sí? Y esto, para recordar y abrir un poco su mente, lo puede usted leer en Isaías 14, los versículos 13 al 14. Básicamente, en la versión que usted lo quiera leer, dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y sigue diciendo más, y termina con una frase que a mí me impacta cada vez que la leo. Dice: seré semejante al Altísimo, ¿sí? Aunque este versículo que leemos aquí en Isaías, sobre todo para los puristas, para los que son teólogos, ¿verdad?, obviamente no van a crucificar, no se refiere teológicamente, o sea, directamente a Satanás. Está hablando del rey que en ese entonces, el rey de Babilonia, ¿sí? Pero Isaías toma esta ilustración precisamente para mostrarnos lo que sucedió con Lucifer en la creación, ¿sí? Entonces, qué tremendo, ¿no?, que fue el primer pecado. Ahora, siguiendo esta misma línea de pensamiento, hermanos, es curioso que el primer pecado en la humanidad fue la desobediencia. Como usted sabe, Adán y Eva desobedecieron. Pero si analizamos un poco, ¿cuál fue la causa raíz de esto? La soberbia. La soberbia, ¿por qué? Porque Adán y Eva, al ser engañados por la serpiente, querían ser semejantes a Dios. Entonces, al final de cuentas, el problema era la soberbia, ¿sí? No sé si usted lo había pensado de esa forma. En las escrituras podemos encontrar muchísimos ejemplos de personajes bíblicos que practicaron deliberadamente este pecado, ¿sí?, y lo pagaron muy caro, ¿sí? Y es por ello que esta tarde estaremos reflexionando sobre uno de estos personajes históricos, cuya característica principal era la soberbia, ¿sí? Y estoy hablando, ¿sí?, de Herodes Agripa I, ¿sí? Entonces, ¿quién era este personaje, hermanos? Herodes Agripa I. Bueno, miren, históricamente este personaje es considerado el último rey de Judea, de la dinastía herodiana, ¿sí? Él fue nieto de Herodes el Grande. Como ustedes recordará, este personaje, para variar, también fue un personaje malvado. De hecho, él fue el que ordenó el asesinato de los niños después del nacimiento de nuestro Salvador. ¿Lo recuerda? Entonces, Herodes Agripa I era nieto de este personaje. Entonces ya vamos entendiendo de dónde viene todo, ¿verdad? Y como dato también histórico, Herodes Agripa I pues era el padre, o fue padre de Herodes Agripa II, ¿sí? Fue un gobernante que tenía una particularidad en cuanto a su identidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Herodes Agripa I combinó una identidad judía con una identidad romana. Es decir, este personaje quería quedar bien con los judíos, me refiero a judíos conservadores que estaban en contra del cristianismo, y quería quedar bien con la realeza, con los romanos, ¿sí? Entonces, este gobernante, dicen los historiadores, que llegó al poder por medio de influencias. ¿Por qué? Porque tenía amistades muy cercanas con los emperadores romanos Calígula y Claudio, ¿sí? Entonces, él estaba en el poder por esa razón. Ahora, aunque en su gobierno este personaje intentó conciliar a los judíos y los romanos, él es considerado uno de los precursores que ordenó la persecución de los primeros cristianos, ¿sí? Si usted lee el capítulo 12, pero los primeros versículos, usted ahí va a encontrar que la escritura dice que este Herodes, Agripa I, mandó matar a Santiago, uno de los apóstoles. Santiago me refiero al hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Juan. De tal manera que dice la escritura que Santiago fue asesinado a espada, ¿sí?
Para algunos eruditos bíblicos, el hecho de mencionar en la escritura que pasó bajo espada, se entiende, y aunque no lo podemos asegurar, de que el apóstol Santiago fue decapitado. ¿Sí? Por lo tanto, Santiago se convirtió en el primer mártir siendo apóstol. O sea, apóstol fue el primero que fue martirizado. ¿Sí? Luego, si usted sigue leyendo ahí en el capítulo 12, perdón, también nos cuenta que esta acción de Herodes Agripa, ¿sí?, le fue de agrado a los judíos conservadores. Les gustó que hicieran eso. Y por tal motivo aprendió a Pedro, al apóstol Pedro. ¿Sí? Y dice la escritura, ahí antes del pasaje que estamos viendo, que Pedro fue encarcelado, ¿sí?, con el único fin de ser juzgado después de la Pascua. Iba a ser martirizado también. Sin embargo, como ustedes saben, Pedro fue liberado milagrosamente por un ángel del Señor. Eso es lo que dice la escritura. ¿Sí? Y fue de forma sobrenatural. Imagínense usted estar en el corredor de la muerte y de repente un ángel lo toca y a pesar de todas las cadenas, todos los cerrojos, los guardias, que había muchísimos guardias cuidándolo, el Señor lo libera. Envía un ángel y lo libera. ¿Sí? Entonces, definitivamente esto fue un hecho sobrenatural y la verdad es que es emocionante. ¿Sí? Pero bueno, después de ver esta pequeña introducción, adentrémonos directamente a qué es lo que dice la escritura. ¿Sí? Veamos el versículo 20. Dice la palabra del Señor. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo a él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. En el versículo 20, hermano, como acabamos de leer, dice la escritura que Herodes estaba enojado. ¿Sí? Pero analizando detalladamente esta palabra que utiliza el original en cuanto a estar enojado, ¿sí?, hay una connotación muy particular que en el caso de las traducciones que normalmente utilizamos a veces no toman en cuenta. ¿Sí? En el original, por la palabra que se utiliza, no estaba enojado Herodes, estaba furioso. Es muy diferente, hermanos, que una persona esté enojada a que una persona esté furiosa. Una persona enojada puede cometer errores, claramente, pero una persona furiosa puede cometer una tontería. Puede incluso hasta quitarle la vida a una persona por la furia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué estaba enojado Herodes con las ciudades de Tiro y de Sidón? Tiro y Sidón, hermanos, para los que no saben, eran dos grandes ciudades portuarias que estaban cerca del mar Mediterráneo. Entonces, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estaba enojado Herodes? Bueno, mire, la respuesta que yo pudiera darles es meramente especulativa. No sabemos por qué estaba enojado. Es incierto, no lo dice la escritura. Pero dicen algunos historiadores que había un problema entre Herodes contra los habitantes de estas dos ciudades. Y mencionan que probablemente se debía a un asunto comercial. Herodes estaba muy molesto con ellos y dicen los historiadores que seguramente Herodes restringió, ¿sí?, la exportación, sobre todo de cereales y frutas, hacia esos lugares, porque ellos se encargaban, aparte de que eran para ellos, o sea, comprar esas mercancías, se encargaban también de distribuirlas por toda la costa del mar Mediterráneo y todas las ciudades que en ese momento se conocían en el mundo. ¿Sí? Seguramente. ¿Sí? Entonces, Herodes, dicen los historiadores, que restringió esa comercialización porque estaba enojado con ellos. No sabemos por qué, pero estaba furioso. ¿Sí? Y es por eso que dice la escritura que estaban pidiendo estos habitantes, los líderes, una audiencia con Herodes. ¿Sí? Querían hablar con él para suavizar las cosas, llegar a un acuerdo, ¿sí?, un acuerdo comercial. ¿Sí? Imagínense ustedes que de repente cierran la llave ahí, no hay comida, aunque tengas dinero, ¿cómo lo compras? No hay dónde comprarlo. ¿Sí? Entonces Palestina era característico que sembraba muchas semillas, cereales y muchas frutas
y obviamente era el principal productor en aquella región y en aquella época. Luego dice el verso 21, dice, un día señalado, Herodes vestía de ropas reales, se sentó en el tribunal y arengó. Un día señalado, hermanos, según un dato interesante de un historiador muy conocido y muy famoso, llamado Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, dice que este día señalado era un día de fiesta en honor al emperador romano Claudio. Y comenta además que Herodes portaba un traje carísimo, hecho a la medida de plata. Eso es lo que dice este historiador. Luego el pasaje dice que se sentó en el tribunal y la Biblia Reina Valera traduce que arengó. Y este verbo arengó, pues viene o esta palabra arengó viene del verbo arengar. Y este verbo en el idioma original es un verbo muy antiguo que se utilizaba en el idioma original, que no era muy común, ¿sí? Y tiene una connotación bien interesante porque significa arengar, es dirigirse a una asamblea, pero con la particularidad de convencer a la audiencia. O sea, no es el hecho nada más de pararse y hablar, ¿sí? Sino que tiene la particularidad, esta palabra, de que voy a convencer a la audiencia, ¿sí? Luego el verso 22 dice, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Y es interesantísimo, hermano, que el verbo que se usa aquí es el verbo en griego epifoneo, para aclamar. Y la verdad, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, hermano. Cuando usted lea la escritura, es una sugerencia, ¿verdad? Cuando usted lea la escritura, no solo la lea, escudriñela. Se va a dar cuenta cuando usted empieza a practicar esta forma de estudiar la escritura, que a veces nos perdemos cuando leemos de giro la escritura, nos perdemos de muchas cosas bien interesantes que podemos encontrar ahí, simple y sencillamente analizando las palabras que vienen ahí. Porque recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura tiene una razón de ser. No es casualidad que la palabra de Dios y cada una de las frases que vienen aquí en la palabra del Señor se haya escrito de esta forma, en ese orden, ¿sí? Entonces todo tiene una razón de ser. Entonces, si usted lee de Gilo, nada más así de corrido, el verso 22, pues dice que el pueblo aclamaba gritando, o sea, aclamaba. Pero analizando, como les digo, este verbo epifoneo tiene una connotación de insistencia. No es lo mismo cuando usted, por ejemplo, le dice a una persona, oye, qué bien te ves hoy el día de hoy. O, qué bien te quedó el corte de cabello que traes. Usted de alguna manera lo está, pues le está diciendo algo, un cumplido, ¿no? Pero no es lo mismo que usted constantemente esté tratando de halagar a una persona. Porque eso en el mundo, ¿cómo se llama? Como es barbero, ¿no? ¿Sí? Entonces, la palabra que utiliza aquí el escritor sagrado, esa palabra es una palabra que no es nada común, ni en aquella época. De hecho, un dato interesante es que se usa únicamente 4 veces en todo el Antiguo Testamento y lo utiliza únicamente el escritor Lucas, ¿sí? Que a él se le atribuye el libro de los Hechos. Entonces, utiliza esta palabra epifoneo. Ahora, usted se pudiera estar preguntando, ¿y de qué sirve toda esta palabrería que me estás diciendo? O sea, ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, hermanos, porque si el escritor utilizó esta palabra, quería hacer notar que la audiencia estaba adulando a Herodes. Y si lo estaba adulando, podemos deducir que conocían cuál era una de las debilidades de este personaje: la soberbia. Como dicen vulgarmente, sabían de qué pata cojeaba, ¿sí? Dice además el historiador Flavio Josefo en su libro Antigüedades que cuando Herodes se dirigió a la audiencia, los rayos del sol dieron contra el traje de Agripa, de Herodes Agripa I. Ya se imaginará usted el esplendor que se veía en su figura. Imagínese usted la plata pegándole directamente los rayos del sol. Prácticamente él se veía como un ser de luz, ¿verdad? Seguramente. Y es bien interesante porque aquí en su libro, usted lo puede consultar en el libro Antigüedades, Flavio Josefo,
dice que lo tiene registrado, que los aduladores le llamaron Dios a Herodes, ¿sí? Y le dijeron, y cito lo que viene escrito, le dijeron, sé propicio a nosotros, aunque hasta el momento te hemos considerado como un hombre, en adelante, o sea, de hoy en adelante, te veneraremos como algo superior a una naturaleza mortal. Imagínense cómo se debe haber sentido este personaje, que le estuvieran llamando toda la gente Dios. Continúa diciendo Flavio Josefo que Herodes aceptó en silencio tal blasfemia. O sea, él se quedó callado y asintió. ¿Sí? Sin duda, hermanos, esto solo podría ser aceptado por dos tipos de personas. Una que esté completamente mal de sus facultades mentales para creerse Dios, o otra persona que en su corazón esté llena de soberbia. Y particularmente pienso que Herodes Agripa I tenía la segunda condición. En el verso 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Qué interesante que en los versículos anteriores del capítulo 12, así como un ángel de Dios tocó a Pedro para despertarlo y liberarlo de la prisión, hermanos, un ángel también del Señor tocó a Herodes, pero para hacer lo contrario, para aniquilarlo. ¿Por qué razón? Porque Herodes no le dio la gloria a Dios. Era un hombre soberbio. Hermanos, darle la gloria a Dios no solo es rendirle alabanza con nuestras bocas, que lo incluye, por supuesto, sino también es confesarle nuestros pecados, confesar nuestras debilidades, es obedecerle y también depender de él. Eso es darle la gloria a Dios. Y de acuerdo también con el escritor Flavio Josefo, en ese momento que Agripa comenzó a tener, que aceptó pues la adulación, dice que comenzó a tener dolores en el vientre. ¿Sí? Dice el historiador que fue bajado de la tribuna de manera urgente y en su registro dice que duró 5 días en agonía con estos dolores. Y lo más interesante de todos, hermanos, es que el ángel del Señor lo hirió con una enfermedad tan extraña que dicen que le comía la carne los gusanos, porque su carne por dentro se estaba pudriendo, se caía a pedazos. ¿Se puede usted imaginar el dolor durante 5 días que los gusanos le estén comiendo su cuerpo estando usted vivo? O sea, prácticamente el proceso que hace la naturaleza en un cadáver lo estaba haciendo en una persona viva durante 5 días por soberbia. Ahora, es interesante que Lucas, siendo médico, no dé detalles de esta extraña enfermedad en el libro de los Hechos. Seguramente, ¿por qué? La razón pudiera ser porque era y sigue siendo una enfermedad extraña para la ciencia. ¿Sí? No sé si usted sepa de algún caso, la verdad es algo raro, ¿no? de observar. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿qué lecciones podemos aprender de este pasaje que acabamos de escudriñar? Si se fija, son 4 pequeños pasajes, ¿sí?, que hemos estado analizando, pero que tienen una gran enseñanza. Si usted lo lee así de corrido, pues es una historia, digamos, no muy agradable para muchas personas, en el sentido de que pues dice cómo un ángel del Señor destruyó a una persona. Pero sin embargo, hay muchas lecciones que podemos aprender de este pasaje, ¿sí, hermanos? ¿Qué deberíamos o qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios ante este pecado de la soberbia? La lista pudiera ser interminable, ¿sí? Hay muchas cosas que pudiéramos aprender de esta historia, pero permítame recomendarle algunas cosas que yo estoy poniendo en práctica en mi vida. ¿Sí? Dios me ha hablado a través de este pasaje y la verdad quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer como hijo de Dios ante este pecado de la soberbia? Hermano, yo creo que vale mucho la pena que usted y yo reconozcamos que, aunque pudiera ser mínima la posibilidad de que hubiera soberbia en nuestro corazón. Porque alguien pudiera decir, no, yo soy un hijo de Dios, ¿cómo voy a tener soberbia? Yo soy cristiano,
tengo muchos años en la iglesia y leo la Biblia todos los días y yo no le hago mal a nadie. Sí, o sea, lo que se lo creo, si me lo dice se lo creo. Pero vale la pena reconocer la posibilidad de que pudiera haber. ¿Cómo lo puede hacer? Pídale al Espíritu Santo que se lo revele. Estoy seguro que si usted se lo pide al Señor con toda humildad, Él le revelará si es que existe soberbia en su corazón. ¿Sí? Estoy seguro que lo hará. ¿Sí? Haga un examen de conciencia, ¿sí? Y pídale la ayuda al Señor, porque si el examen lo hace sin la ayuda del Señor, créame lo que el resultado, se lo puede más, le voy a decir cuál va a ser el resultado. El resultado va a ser que usted el examen lo va a pasar. ¿Sí? Usted no puede ser juez y parte. De hecho, en ninguna parte debería suceder eso. ¿Sí? Menos en las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, si usted le pide al Señor con humildad, Espíritu Santo que le revele, estoy seguro que si existe, se lo revelará. ¿Qué otra lección aprendemos de este pasaje, de esta historia, de este personaje? ¿Qué puedo hacer? Aprenda a perdonar, hermano. Usted sorprendería la cantidad de cristianos que no perdonan. Ahora, el ser cristiano y no perdonar, déjeme le digo que es una incongruencia. Y es una incongruencia porque el Señor Jesús nos enseñó a perdonar. Y no solamente nos lo enseñó con letras, en su palabra, sino Él nos enseñó con hechos. No creo que exista en la historia ningún ser humano que haya vivido la semejante humillación que vivió nuestro Salvador. Yo sé que esto que le digo puede sonar como ya muy trillado, ¿verdad? Pero es la verdad, es la verdad. Si usted no perdona, hermanos, es como estarse tomando un veneno todos los días. Y es como tomar un veneno y esperar que a la persona que usted odia se muera. Es absurdo, ¿no? Si usted toma el veneno, el que se va a morir es usted. ¿Sí? A la otra persona ni en el mundo lo hace a lo mejor. ¿Sí? Entonces, el aprender a perdonar es esencial, hermanos, para poder tener una comunión con, no solamente con nuestros semejantes, sino con Dios mismo. Entonces, es otra lección que debemos aprender a perdonar, porque el no perdonar, hermanos, evidenciamos soberbia en nuestro corazón. Yo creo que todos los que estamos aquí y cualquier persona que me pudiera escuchar, todos en algún momento alguien nos ha hecho mal, estoy seguro, en mayor o menor medida. ¿Sí? Creo que todos tenemos algo o alguien a quien perdonar, pero es algo que va relacionado y es inherente a nuestra naturaleza pecaminosa, hermano. Más cuando ese daño nos lo hace alguien que no tiene una relación con Dios. ¿Qué puede usted esperar de la gente de afuera? Sin una relación con Dios, ¿qué podemos esperar? Entonces, aprenda a perdonar. Aprenda a perdonar. Y alguien me pudiera decir, pues qué fácil, ¿no? Usted no sabe lo que me hicieron. No, no sé, no sé. Seguramente algunas personas pueden estar muy dolidas, no lo sé. Pero créanme lo que el perdonar, hermanos, ni siquiera es para la otra persona. Es para usted. Para que usted se libere de esa carga tan pesada, que interrumpe esa comunión con el Señor. La siguiente lección, hermanos, que yo aprendo aquí en este pasaje, va muy relacionado con el perdón. ¿Por qué? Porque también tenemos que aprender no solo a perdonar, sino a pedir perdón. Porque si a mí no me... Bueno, yo creo que a nadie nos gusta, ¿eh? A la mayoría de las personas no nos gusta pedir perdón. Pero déjenme le digo que seguramente, aunque usted sea cristiano, ya sea consciente o inconscientemente, usted le ha hecho mal a alguien. Estoy seguro. Incluso hasta con una actitud que usted a lo mejor ni cuenta se dio. Entonces, el no pedir perdón es una actitud de soberbia. Entonces, haga un examen, hermano. Seguramente hay alguien al que usted, en la medida de lo posible, deba pedirle perdón. Ahora, no digo que en todos los casos aplica,
porque soy consciente que hay relaciones que se rompen y es muy complejo que se vuelvan a pegar, ¿verdad? A unir otra vez, pero al menos en la medida en la que usted pueda, pida perdón a quien tenga que pedirle perdón y sobre todo póngase cuentas con el Señor. ¿Sí? Es una actitud de humildad, ¿sí? Y el no hacerlo es una actitud de soberbia. ¿Sí? ¿Qué otra lección, hermanos? Son algunas. ¿Cómo es su actitud ante la retroalimentación? Yo creo que a nadie nos gusta, ¿no? Cuando nos retroalimentan. Hay alguien aquí que dice, no, a mí me encanta que me digan que estoy mal. De hecho, nos cae mal, ¿verdad? Es nuestra propia naturaleza. Pero déjeme decirle que el tener una buena actitud ante una retroalimentación válida, estamos mostrando humildad. Yo sé que al principio puede caer mal. De hecho, no sé aquí a cuántos de nosotros hemos tenido la dicha de que nuestro pastor nos haya retroalimentado. Voy a llamarlo retroalimentación para no decir regaño. Si no es así, pídele a Dios que suceda. Hay que darle gracias a Dios por las personas que tenemos aquí cerca de nosotros, que en algún punto, en algún momento, nos pueden retroalimentar, nos pueden hacer ver en lo que estamos fallando, sobre todo, hermanos, algún pecado o alguna situación que no sea correcta ante los ojos de Dios. Créanme, hermanos, que en la gran mayoría de los casos no es porque el hermano esté de metiche con su vida. No, no es eso. Es responsabilidad de todo hermano maduro al ver que una de las ovejas, un hermano, un miembro, una persona, está haciendo algo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, pues acepte la retroalimentación, es por su bien. Es correcto, de hecho es bíblico. Es bíblico. Ahora, esto no aplica únicamente a la iglesia, hermanos. Allá afuera, en tus trabajos, en tu escuela. ¿Sí? Asumamos con responsabilidad la retroalimentación. No importa la edad que tenga. No somos perfectos, créanme. Nos equivocamos constantemente. ¿Sí? Entonces, tenga una buena actitud ante la retroalimentación. ¿Qué otra cosa, hermanos? Esto es muy importante, esto que voy a decir, porque el reconocer siempre nuestra condición de incapacidad para autodirigirnos. No sé usted qué piensa, pero muchas de las veces nosotros, como cristianos, somos muy buenos para separar las áreas de nuestra vida en las que sí permitimos que el Señor actúe. Y hay otras áreas en las que no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros podemos hacer un mejor trabajo que Él. Y hay áreas que nos incomoda que el Señor las trate, la verdad. Entonces, reconozca siempre que su condición y la mía no nos da, hermanos, para autodirigirnos sin la ayuda de Él. Y si no me cree, inténtelo y verá lo que va a pasar. El resultado se lo puedo decir. Y no soy chamán, ni soy futurista, ni nada. Simple y sencillamente, la vida me ha enseñado que todas las veces que he sacado al Señor de la ecuación, me ha ido mal. Me ha ido mal. Y por último, hermanos, yo aprendo con este pasaje que deberíamos todos de promover en nosotros mismos una actitud de servicio hacia los demás. Y aquí, hermanos, acabo de pisarme yo solo un callo. Lo digo por mí. A veces nos ensimismamos tanto con nuestra propia situación que estamos viviendo, que somos incapaces de ver las necesidades de los demás. Y creemos que lo que estamos pasando personalmente es más importante que lo que pudiera estar pasando con cualquiera de nosotros. Y lo cual es soberbia, hermano. Soberbia. Todos tenemos problemas. No creo que exista alguien, ni aquí, ni alguien que me esté viendo, escuchando, ni allá afuera, que diga, no, yo tengo una vida libre de dificultades. No lo creo. No lo creo. Lo que sí es que hay unos que se nos carga un poco más la mano que a otros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todos tenemos problemas. Entonces,
La próxima vez que se vaya a quejar, recuerde esta reflexión y usted mismo, ¿sí?, promueva esa actitud de servicio. Hay muchas cosas que hacer, hermanos. En dónde servir, aquí en su propia iglesia, en su comunidad, en su familia. No se encierre únicamente a que usted esté incapacitado porque está pasando por una situación compleja. Todos estamos. Una vez escuché a un pastor muy maduro y creo que nunca se me va a olvidar esto que dijo. Se los voy a compartir. Este pastor dijo: sean amables con todos, porque todos, absolutamente todas las personas con las que ustedes interactúan, están viviendo una batalla. Y es cierto. Con la persona que usted no conoce, que sale ahí en la calle, la que se topa ahí en la acera, o cuando usted va a la tienda, o cuando usted va caminando, seguramente esa persona está viviendo una lucha interna. ¿Sí? Esto no es exclusivo de la gente que no conoce a Dios. Esto nos afecta a todos como personas. ¿Sí? Entonces promueva esa actitud de servicio. ¿Sí? Y eso creo que nos ayudará sobre todo a quitar esa posibilidad de tener algo de soberbia en nuestro corazón. Creo que practicando estos puntos, yo los estoy practicando, hermanos. Porque déjeme le digo un secreto. Yo reprobé este examen. No sé si alguien de aquí crea que le haga falta alguna de las cosas que acabo de mencionar, porque le confieso que a mí me faltan todas. O sea, yo necesito trabajar en todo esto, definitivamente, sí. Pero si hay alguien aquí que alguna de las cosas que dije necesita trabajar en ellas, empiece a trabajar con alguna de ellas. Y si hay alguien que está igual que yo, que es todo, pues tiene tiempo para hacerlo. A modo de conclusión, hermanos, para no hacer más largo esta reflexión, es una reflexión corta. Bueno, creo yo que es corta. Probablemente alguien allá me esté diciendo o esté pensando lo contrario, ¿no? Que de corta no tiene nada. Yo creo que sí, bueno, no sé, pero bueno. Quiero terminar con lo siguiente. Dice la Nueva Traducción Viviente en Proverbios 6, 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia. Y luego dice, se corrige, dice, no, son 7 las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Me gusta como dice esta traducción. Es muy claro la forma en la que lo dice. Ahora, seguramente usted ya notó a dónde quiero ir. Seguramente. ¿Cuál es el pecado que Dios más odia y que está encabezando la lista de este pasaje? La soberbia. ¿Usted cree que es por casualidad que el escritor sagrado puso este pecado al principio del pasaje? Yo no creo. Yo creo firmemente que todo, absolutamente, repito, todo, absolutamente lo que está en la palabra de Dios tiene una razón de ser. ¿Sí? ¿Por qué? Sencillo, hermanos. Porque es inspirada por el Espíritu de Dios. ¿Quién más perfecto que Dios? Nadie. ¿Sí? A veces nos las pasamos, o pareciera que pasamos nuestra vida anhelando lujos, ostentaciones. A veces deseamos mostrar superioridad económica, incluso deseamos también mostrar superioridad social e intelectual. Y lo más preocupante de todo es que a veces deseamos mostrar superioridad espiritual. Hay muchísimas personas cristianas que pareciera que van a la iglesia para que los reconozcan. Estoy seguro que no es el caso de nosotros. Estoy plenamente convencido que no es el caso de esto. Pero créame lo que existe. ¿Sí? También pasamos a veces nuestra vida tratando de buscar reconocimiento, y muchas de las cosas que hacemos las hacemos en el fondo porque queremos reconocimiento. ¿Sí?
Basta con que usted aleatoriamente entre a las redes sociales del Facebook o cualquier red social y basta con que una dama se cambie, se vista, se perfume y con que tenga internet en su casa y un teléfono celular y postee una fotografía de manera sugerente, va a tener N cantidad de varones dándole ahí adulación, ¿sí? Dándole un like. ¿Sí? Absurdo, hermanos. Absurdo. Soberbia. Esas personas, por el simple hecho de que tienen ahí seguidores y todo, ya se creen, ahora les llaman influencers. ¿Influencers de qué? Absurdo. Soberbia. Como cristianos, hermanos, y con esto voy a terminar, es muy importante que comprendamos que nosotros no tenemos absolutamente nada que gloriarnos en, nada, absolutamente nada. Por el contrario, deberíamos todos de imitar en todo momento a nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Quién mejor que Él con su ejemplo? Él derramó su sangre, hermano, por usted y por mí, sin merecerlo. ¿Sí? ¿Qué más muestra de humildad quiere? ¿Sí? Caemos en la soberbia cuando olvidamos que nosotros de ninguna manera vivimos en función que Dios vive en función de nosotros. ¿Sí? Más bien nosotros vivimos para Él. Esa es la razón por la que Él nos creó. ¿Sí? Ahora, la pregunta, creo yo, más importante de esta pequeña reflexión. ¿Por qué Dios aborrece la soberbia? Es como hacer un resumen de todo el rollo que les acabo de tirar. ¿Sí? Por la simple y sencilla razón, hermanos, que si hay soberbia en su corazón, esto impide que el Señor cumpla el propósito que tiene con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque interrumpe nuestra comunión con Él. El orgullo, hermanos, lo vuelve a usted y a mí inútiles para el reino de Dios. Cuando tomamos la decisión de hacer las cosas a nuestra manera, sin tomar en cuenta a Dios, le estamos prácticamente diciendo a Dios que estamos rechazando su voluntad. Y al rechazar su voluntad, le estamos también diciendo automáticamente que nosotros sabemos más sobre nosotros mismos que Él fue el que nos creó y que Él es Dios. Y eso no es otra cosa más que soberbia. ¿Sí? Cada vez que nos jactamos de nuestros logros personales o nuestros méritos propios, le estamos robando la gloria a Dios. Y si usted es un hijo de Dios, seguramente ha leído en la Escritura que Dios no comparte la gloria con nadie. Y la soberbia, hermanos, es tan sigilosa en el corazón de una persona que alguien puede vivir con años con soberbia en su corazón, incluso puede ir a la iglesia, puede ser un cristiano consagrado y nadie puede notarlo que tenga soberbia, porque es muy sutil, a menos que esa soberbia sea tan evidente que usted le caiga mal a la gente, ¿verdad? Y que alguien se atreva a decirle, oye, no seas soberbio, no caes mal, o algo, ¿no? No va a pasar, o sea, es algo que no sucede, ¿sí? Es algo interno, es algo que no es tan visible. ¿Qué sucedería equiparándolo con otro tipo de pecados que son visibles? Bueno, incluso esos son hasta vergonzosos. Y obviamente esos pecados visibles, cualquier hermano en la congregación, pues tiene la autoridad para decir, oye hermano, creo que estás, de acuerdo a la escritura, estás equivocándote, vas por mal camino. Y es muy visible. Es más, incluso nosotros nos avergonzamos. ¿Sí? A veces no somos ni siquiera capaces de ver a los ojos al pastor o algún hermano. Es más, de hecho a veces hasta ni siquiera venimos al templo. Nos da pena. ¿Sí? Pero este tipo de pecado, hermano, este del orgullo, está ahí a veces. Está ahí. Y nadie lo nota. Nadie lo nota excepto Dios. ¿Sí? Entonces, por eso quise compartir con ustedes esta pequeña reflexión, porque es bien importante, hermano, esto. Y muchos no le dan la importancia que debe.
tan importante que fue como se originó todo el caos que tenemos ahorita en nuestra naturaleza pecaminosa, porque un ser angelical decidió tener orgullo en su corazón y luego pues ya la historia se la sabe, ¿no? Corrompió a la naturaleza humana, ¿sí? Y ya termino con la siguiente cita, es en una traducción del lenguaje actual, dice en Proverbios 16:18, y me gusta como dice, el orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Repito, Proverbios 16:18, el orgulloso y arrogante al final de cuentas fracasa. ¿Sí? Oremos, hermano. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por confrontarnos, Padre. Gracias porque a pesar de que tu palabra puede incomodarnos a algunos de nosotros, Señor, te damos muchas gracias porque no queremos seguir igual, Señor, los que somos o hemos sido soberbios, Padre, los que hemos caído en este pecado. Te pido que si hay alguien de mis hermanos, Padre, que sospeche que puede tener esta condición en su corazón, te pido que tu Santo Espíritu se lo revele, Señor, y que pueda entender, Señor, y tú puedas ayudarle a cambiar esa actitud, Señor. Primero lo reconozca y que después le ayudes, Padre, a cambiar su corazón. Gracias por este culto, Señor, gracias por este tiempo, y te pedimos que nos despidas en paz, Señor, que nos lleves a nuestros hogares de manera pacífica, Señor, con paz en nuestro corazón toda la semana. Y por favor, Señor, inquiétanos, haz que busquemos tu palabra toda la semana, Padre. Que no pase desapercibido esta reflexión, esta palabra que tú nos has dado, Señor, y que la podamos atesorar en nuestro corazón, que la recordemos y que la pongamos en prácticas. Gracias, Señor, por la vida, gracias por tu Hijo Jesús, gracias porque un día nos salvó. En el nombre de nuestro Salvador oramos. Amén.